Mesoamérica es el único lugar donde hay libros, pero existen otros sistemas de llevar registros en otras partes. En América del Sur contaban con el quipu, un sistema de nudos. En otras regiones de Norteamérica tallaban símbolos en las rocas, pero en Mesoamérica es el único lugar donde tenían libros. Muchos libros, según Mormón. Cuanto más investigo Mesoamérica y cuanto más estudio el libro de Mormón, tanto más obvio me resulta que los autores de este libro eran mesoamericanos. Cuando Nefi y su grupo llegan al Nuevo Mundo, seguramente hablaban alguna forma de idioma semítico, un hebreo semítico occidental, una versión antigua del hebreo, con conocimientos del egipcio, por supuesto. Algunos consideran que los nefitas hablaban solamente hebreo y que escribían ese idioma usando un alfabeto egipcio, y que la escritura egipcia en las planchas de bronce era el idioma hebreo en un alfabeto egipcio. Existen un par de buenos argumentos para esa hipótesis. Uno es que los escritos de Isaías y algunas de las profecías de Jeremías están en las planchas de bronce, y por cierto que estarían en hebreo y no traducidas al egipcio. Así que sí encontramos hebreo en esas planchas. Por otro lado, hay quienes dicen que no, que los nefitas sabían tanto hebreo como egipcio, o sea que no solo los leían, sino que los hablaban. La mejor forma de averiguarlo es dirigiéndonos a algunos idiomas derivados del Libro de Mormón, idiomas indígenas americanos, y ver qué es lo que encontramos. Y al buscar en la familia del idioma, así como cientos y cientos de palabras, podemos tomar cada grupo de ellas, a las que llamamos cognados, y reconstruir una forma ancestral. Si no hay egipcio, sino básicamente hebreo, entonces ese punto de vista sería correcto. Pero si hallamos suficiente egipcio junto al hebreo, entonces es probable que los nefitas trabajaran con ambas lenguas. Pues bien, sucede que se ha hecho una investigación a fondo del idioma utoazteca, comparándolo con una versión bastante antigua del hebreo, un hebreo previo al exilio babilónico, cuando ese idioma aún tenía un sistema de casos gramaticales, como aún lo preserva el árabe clásico. Es una versión muy antigua del hebreo. He encontrado que en una familia idiomática en particular, la del utoazteca, hay una considerable cantidad de egipcio y hebreo. Por lo que mi opinión es que los nefitas se manejaban con los dos idiomas, el hebreo y el egipcio. Recordemos que las planchas de bronce en el capítulo 5 de Alma parecen indicar la existencia de un registro josefita y otro de los judíos. Entonces podría ser que parte de las planchas de bronce estuvieran escritas en egipcio y otras en hebreo. Las partes de Isaías y Jeremías ciertamente estarían en hebreo. Después de algunos siglos se habían vuelto muy distintos. De hecho, lo único que se necesita es un cambio en los tonos o en el énfasis para que dejen de entenderse entre sí. A menudo les digo a mis estudiantes que escuchen estas dos frases. Una de ellas estrictamente basada en tonos. En el vecindario donde yo crecí, en el sur de California, todos entendíamos perfectamente cuando oíamos a alguien decir, ¿ah? Todos sabíamos que había dicho, no sé, aun cuando no había pronunciado consonantes ni vocales. La otra frase que les doy como ejemplo es destreza mecánica. Y ellos no entienden que lo que les dije fue destreza mecánica, ya que remarqué o puse el énfasis en las sílabas incorrectas. Así que con solo poner las consonantes y las vocales no llegamos a formar el idioma. Muchas veces el tono y el énfasis son elementos más importantes que los sonidos que emitimos. Un simple cambio en el énfasis y una considerable alteración en el vocabulario puede fácilmente hacer que esos dos idiomas resulten totalmente foráneos el uno para el otro. Además del hecho de que los nefitas quizás hablaran una combinación de hebreo y egipcio, que incorporara muchos de los elementos del otro idioma para tratar de entender a los mulequitas, que habían cambiado su lengua con el paso del tiempo. Algunos de los artefactos que aparecen en el idioma que nos permiten saber algo de la lengua de los nefitas son cosas tales como construcciones muy peculiares normales en el hebreo, pero que no lo son en nuestra forma de hablar.
Por ejemplo, en vez de una frase condicional como, si haces esto, entonces sucederá esto otro. En hebreo es, si haces esto, y sucederá esto otro. Como el caso de la promesa de Moroni, que originalmente se leía, si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, y Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Así estaba en los manuscritos originales del Libro de Mormón en inglés en 1830, pero se le quitó la I, no porque fuera incorrecto en hebreo, sino porque no tenía ningún sentido en inglés. Es una construcción horrorosa, que no obedece a la forma como se hablaba en la época de José Smith, y tampoco a la manera como se hablaba en ninguna otra parte, ni siquiera en los dialectos conocidos. Es una construcción muy poco común. También ocurre muchas veces en el Amán y en otras partes del Libro de Mormón. Cuando uno traduce, jamás se logra una traducción que pueda considerarse perfecta. Hay veces que cuando se traduce de un idioma a otro, se pasan modismos de la lengua original. Y la construcción que vimos en los manuscritos originales o en la edición de 1830 del pasaje de Moroni 10, 4 y 5 es buen hebreo y también aceptable en egipcio, pero imposible en inglés. Los críticos a menudo dicen que José Smith simplemente imitó el lenguaje bíblico del rey Santiago al escribir el Libro de Mormón. Pero de hecho, el Libro de Mormón es mucho peor. Los colaboradores del rey Santiago suavizaron bastante la gramática hebrea, mientras que el Libro de Mormón conserva el estilo torpe que caracteriza una traducción hecha de un idioma del cercano oriente. Por ejemplo, el empleo del gerundio como habiendo hecho esto, habiendo hecho aquello, es típico de las lenguas semíticas y del egipcio. En el Libro de Mormón encontramos una frase que abarca varios versículos con múltiples usos del gerundio. Eso es muy típico en los idiomas del cercano oriente, pero no en el inglés. Y si por otro lado nos fijamos en los escritos personales de José Smith, veremos que se expresa muy elocuentemente. Así que si él copió al rey Santiago, incluyó muchas cosas en el Libro de Mormón que ni aparecen en la Biblia, lo cual indica que no hizo un buen trabajo. Me encanta la torpeza del idioma del Libro de Mormón. También encontramos por lo menos una frase egipcia. Cuando Alma sale de la ciudad de Amonía, dice, estaba a punto de volver las espaldas a esta tierra para siempre. Sucede que esta es la forma exacta de indicar en egipcio que uno se marcha de un lugar o se aleja de una persona. Aradi putset sabak emay soradi sa ir. Y la frase completa equivale a volver la espalda a. Quiere decir marcharse o partir. Un excelente ejemplo de un modismo egipcio en el inglés del Libro de Mormón. Así que felicito a José Smith por su esfuerzo de conservar el estilo original en la traducción. El que José Smith pudiera producir una traducción que refleje las estructuras de los idiomas del cercano oriente, varias del hebreo y al menos una del egipcio. Algunos nombres propios como Alma, que originalmente eran considerados ridículos. Y más adelante se descubre el nombre de Alma en los pergaminos del Mar Rojo. Las probabilidades de que todo esto fuera pura casualidad son de 1 en infinito, lo cual habla muy bien del Libro de Mormón y del hecho de que es una traducción efectuada por José Smith con la ayuda del poder de Dios, que le permitió traducir un antiguo texto del cercano oriente.